Cinética del cuerpo rígido. Un cuerpo rígido es un cuerpo ideal que no se deforma y es representado por un conjunto de puntos en el espacio que se mueven de tal manera que no se alteran las distancias entre ellas. Traslación. Este movimiento es aquel en el que una línea recta trazada entre dos puntos del cuerpo rígido permanece con la misma dirección a lo largo del movimiento. Si cada partícula describe una trayectoria recta, se denominará traslación rectilínea, y si es curva, se denomina curvilínea. La traslación pura es cuando las velocidades de cada una de las partículas que componen al sólido en cada instante de tiempo son iguales. En general, el movimiento siempre será curvilíneo, por lo tanto tendrá componentes de aceleración tangencial y normal. Rotación. Es aquel movimiento plano en el que las partículas describen trayectorias circulares centradas en un eje fijo perpendicular al plano de los círculos. Rotación pura alrededor de un eje. Una recta del cuerpo está fija y cada punto se mueve siguiendo una trayectoria circular centradas en el eje. Movimiento de plano general. Es cuando un cuerpo rígido realiza un movimiento plano de traslación y rotación simultáneamente. Ecuación de movimiento de plano. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Problema 15.2 del libro de Bill Johnson. El engrane doble que se muestra rueda sobre una cremallera estacionaria inferior. La velocidad de su centro A es 1.2 metros por segundo, dirigida hacia la derecha. Determine la velocidad angular del engrane, la velocidad de la cremallera superior R y del punto D del engrane. Solución. Primero hallaremos la velocidad angular del engrane. Puesto que el engrane rueda sobre la cremallera inferior, su centro A se mueve a una distancia igual a la circunferencia exterior, por lo tanto es igual a 2pi r1 por cada revolución completa del engrane. Al observar que una revolución es igual a 2pi radianes y que cuando A se mueve hacia la derecha, xa es mayor a 0, es decir, positivo, el engrane gira en un sentido de las manecillas del reloj, por lo tanto el ángulo θ es negativo, menor a 0. Y se escribe en una relación de xa sobre 2pi r1 igual al ángulo θ sobre menos 2pi. Despejando xa obtenemos que es igual a menos r1 por el ángulo θ. Al diferenciar con respecto al tiempo t y sustituir los valores conocidos como la velocidad de A igual a 1.2 metros por segundo y R1 igual a 150 milímetros es igual a 0.15 metros, se obtiene que la velocidad de A es igual a menos R1 por la velocidad angular. Reemplazando los datos y despejando la velocidad angular, obtenemos que es igual a menos 8 radianes por segundo, donde este menos significa que el vector apunta hacia afuera. Para las velocidades, el movimiento de rodamiento se transforma en dos movimientos componentes, una traslación con el centro A y una rotación alrededor del centro A. En la traslación, los puntos del engrane se mueven con la misma velocidad igual a la velocidad de A. En la rotación, cada punto P del engrane se mueve alrededor de A con una velocidad relativa v de P respecto a A, que es igual a la velocidad angular por r de P respecto a A, donde es el vector posición de P relativo a A.
En el siguiente gráfico obtenemos que la traslación más la rotación nos da el movimiento de rodamiento. Para la velocidad de la cremallera superior, la velocidad es igual a la velocidad del punto B y se describe como la velocidad de R igual a la velocidad de B igual a la velocidad de A más la velocidad de B respecto a igual a la velocidad de A más la velocidad angular por R de B respecto a. Reemplazando los datos obtenemos que la velocidad de R es igual a 2 metros por segundo. La velocidad del punto D es igual a la velocidad de D igual a la velocidad de A más la velocidad de D respecto a igual a la velocidad de A más la velocidad angular por R de D respecto a. Reemplazando los datos obtenemos que la velocidad de D es igual a 1.697 metros por segundo con un ángulo de 45 grados. Del problema anterior, el centro del engrane doble tiene una velocidad de 1.2 metros por segundo hacia la derecha y una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado hacia la misma dirección. A continuación hallaremos la aceleración angular del engrane y la aceleración que éste tiene en los puntos B, C y D. Bueno, primero, para hallar la aceleración angular del engrane, tenemos que tener en cuenta dos ecuaciones muy importantes del problema anterior. Es decir, tenemos la primera, que es distancia es igual al ángulo por el radio, y la segunda, que es la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. Si derivamos esto en función al tiempo, tenemos que aceleración lineal es igual al radio por la aceleración angular. Como nuestro ángulo fue negativo, entonces nuestras ecuaciones serán negativas. Reemplazaremos la velocidad en A es 1.2, que sería igual a menos el radio 1, que es 0.15, por la velocidad angular. Despejando, nuestra velocidad angular sería menos 8 radianes por segundo. Ahora, teniendo la segunda ecuación, tenemos 3 metros por segundo al cuadrado, que es nuestra aceleración lineal, igual a menos 0.15 por el radio, multiplicado por la aceleración angular. Despejando, tenemos que nuestra aceleración angular es menos 20 radianes por segundo al cuadrado. Nos hemos podido dar cuenta que nuestro engrane tiene un movimiento de traslación y rotación al mismo tiempo. Por lo tanto, si sumamos estos dos movimientos, tendríamos el movimiento de plano general o movimiento de rodamiento. Esta teoría nos va a servir para poder hallar la aceleración en los distintos puntos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para hallar la aceleración, por ejemplo, ahorita que nos piden en el B, tendría que ser la aceleración en el punto A más la aceleración de B con respecto a A. Eso nos daría 5 metros por segundo al cuadrado en dirección Y menos 6.4 metros por segundo al cuadrado en la dirección J. En total, eso sería 8.12 metros por segundo al cuadrado con un ángulo negativo de 52 grados. Lo mismo para el caso C, es decir, para hallar la aceleración en C solo sumemos la aceleración en el punto A más la aceleración de C con respecto a A. Sumando eso tendremos 9.6 metros por segundo al cuadrado en la dirección J. Para hallar la aceleración en el punto D solo tenemos que sumar la aceleración en el punto A con la aceleración de D con respecto a A, que nos daría 12.6 metros por segundo al cuadrado en I y 3 metros por segundo al cuadrado en J, que sería un total de 12.95 metros por segundo al cuadrado con un ángulo positivo de 13.4 grados.